¿Alguna vez te has encontrado en medio de la tormenta, sintiendo que tus oraciones se desvanecen en el aire, como si nunca llegaran a su destino? ¿Alguna vez has gritado, llorado, pedido con todo tu ser, pero el silencio ha sido la única respuesta que has recibido? Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero abordar un tema que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, la sensación de que Dios no escucha nuestras oraciones. Este sentimiento puede ser desalentador y generar dudas sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. En este video, exploraremos varias razones por las que podríamos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas y cómo podemos encontrar consuelo y fortaleza en estos momentos. La oración es una parte fundamental de la vida cristiana. Es nuestra línea directa de comunicación con Dios, un espacio donde podemos expresar nuestras preocupaciones, alegrías, miedos y esperanzas. Sin embargo, hay momentos en los que podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o respondidas. Esta sensación puede llevarnos a cuestionar nuestra fe y a sentirnos desconectados de Dios. Pero, ¿qué significa realmente que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Es posible que haya algo más profundo en juego? En este video, vamos a explorar varias razones por las que podríamos sentir que Dios no escucha nuestras oraciones y cómo podemos encontrar consuelo y fortaleza en estos momentos. Vamos a profundizar en la naturaleza de la oración, la soberanía de Dios, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, la fe y la perseverancia, la importancia de la escucha, la comunidad de fe, la acción de gracias, la confianza en las promesas de Dios y el crecimiento espiritual. Espero que esta reflexión te brinde consuelo y esperanza en tu vida de oración. Para entender por qué podríamos sentir que Dios no escucha nuestras oraciones, es importante primero comprender qué es la oración. La oración no es simplemente una lista de deseos que presentamos a Dios, sino una forma de comunicación y relación con Él. Es un diálogo en el que compartimos nuestras preocupaciones, alegrías, miedos y esperanzas. La oración nos permite acercarnos a Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. La oración es una práctica espiritual que ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En diferentes culturas y religiones, la oración ha sido una manera de conectar con lo divino, de buscar guía, consuelo y fortaleza. En el cristianismo, la oración es una parte esencial de la vida espiritual. Jesús mismo nos enseñó a orar y nos dio ejemplos de cómo hacerlo. La oración del Padre Nuestro, por ejemplo, es un modelo de oración que nos enseña a alabar a Dios, a pedir su voluntad, a solicitar nuestras necesidades diarias, a pedir perdón y a buscar protección contra el mal. La oración no solo es una forma de pedir cosas a Dios, sino también una manera de agradecer, de adorar y de escuchar. Es una conversación continua con Dios, en la que podemos expresar nuestros sentimientos más profundos y recibir su amor y su gracia. La oración nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a recordar que Él está siempre presente en nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas? ¿Significa esto que Dios no está presente o que no le importan nuestras preocupaciones? Para entender esto, es importante explorar más a fondo la naturaleza de la oración y la relación que tenemos con Dios a través de ella. La oración es más que una simple petición, es una forma de comunicación profunda y significativa con Dios. Es un acto de fe y confianza en que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo estamos presentando nuestras necesidades y deseos, sino que también estamos abriendo nuestros corazones a la presencia de Dios y permitiendo que Él nos guíe y nos transforme. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de la naturaleza de la oración.
En el libro de los Salmos, por ejemplo, vemos cómo el salmista expresa sus sentimientos más profundos a Dios, desde la alegría y la gratitud hasta el dolor y la desesperación. En el libro de Daniel, vemos cómo Daniel ora con fervor y devoción, confiando en que Dios escucha sus oraciones y actuará en su vida. Estos ejemplos nos muestran que la oración es una forma de comunicación profunda y significativa con Dios, y que debemos confiar en que Él está presente y activo en nuestras vidas. Dios es soberano, lo que significa que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. A veces, nuestras oraciones no se responden de la manera que esperamos porque Dios tiene un plan mayor y mejor para nosotros. Su soberanía nos asegura que, aunque no entendamos sus caminos, Él siempre actúa con amor y sabiduría. Confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. La soberanía de Dios es un concepto central en la teología cristiana. Significa que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas y nuestras circunstancias. Esto no significa que Dios cause todo lo que sucede, sino que Él permite que ciertas cosas ocurran por un propósito mayor. La soberanía de Dios nos da la seguridad de que, aunque no entendamos sus caminos, Él siempre actúa con amor y sabiduría. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de la soberanía de Dios. En el libro de Job, por ejemplo, vemos cómo Dios permite que Job pase por grandes sufrimientos, pero al final, Job reconoce la soberanía de Dios y confía en su sabiduría. En el libro de Daniel, vemos cómo Dios permite que Daniel y sus amigos pasen por pruebas difíciles, pero al final, Dios los libera y los bendice. Estos ejemplos nos muestran que, aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su soberanía y en su amor. La soberanía de Dios también nos enseña que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para su plan mayor. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Romanos, por ejemplo, vemos cómo Pablo nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Esto nos muestra que, aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. La soberanía de Dios nos da la seguridad de que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Él siempre actúa con amor y sabiduría. Otra razón por la que podríamos sentir que Dios no escucha nuestras oraciones es porque su tiempo no es el mismo que el nuestro. Dios actúa en su propio tiempo, que es perfecto y oportuno. A veces, la respuesta a nuestras oraciones puede tardar más de lo que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. En estos momentos, es importante mantener la fe y la paciencia, confiando en que Dios responderá en el momento adecuado. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Mientras que nosotros vivimos en un mundo regido por el tiempo lineal, Dios existe fuera del tiempo. Él ve el pasado, el presente y el futuro de una sola vez. Esto significa que, aunque nosotros podamos sentir que nuestras oraciones no están siendo respondidas, Dios ya tiene un plan y un propósito para cada una de ellas. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios actúa en su propio tiempo. En el libro de Génesis, por ejemplo, vemos cómo Dios le promete a Abraham un hijo, pero esta promesa tarda muchos años en cumplirse. En el libro de Éxodo, vemos cómo Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero este proceso toma mucho tiempo y requiere mucha paciencia y fe.
Estos ejemplos nos muestran que, aunque Dios actúa en su propio tiempo, siempre cumple sus promesas y actúa con amor y sabiduría. El tiempo de Dios también nos enseña que debemos ser pacientes y confiar en su plan y su propósito para nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Habacuc, por ejemplo, vemos cómo el profeta se queja de la aparente inactividad de Dios frente a la injusticia y la opresión. Pero Dios le responde diciéndole que su visión es para un tiempo determinado y que, aunque parezca tardar, vendrá y no tardará. Esto nos muestra que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. El tiempo de Dios es perfecto y oportuno, y debemos ser pacientes y confiar en su plan y su propósito para nuestras vidas. Es fundamental entender que Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que deseamos, sino de acuerdo con su voluntad. La Biblia nos enseña que debemos orar según la voluntad de Dios, no solo según nuestros deseos personales. Esto significa que, a veces, la respuesta a nuestras oraciones puede ser no o todavía no, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para su plan mayor. La voluntad de Dios es otro concepto central en la teología cristiana. Significa que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y que debemos buscar alinear nuestras vidas con su voluntad. Esto no significa que Dios nos imponga su voluntad, sino que nos invita a participar en su plan y a vivir de acuerdo con sus principios y valores. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios actúa según su voluntad. En el libro de Isaías, por ejemplo, vemos cómo Dios le dice al profeta que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. En el libro de Santiago, vemos cómo Dios nos invita a pedir sabiduría y a vivir de acuerdo con su voluntad. Estos ejemplos nos muestran que, aunque no siempre entendamos la voluntad de Dios, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para su plan mayor. La voluntad de Dios también nos enseña que debemos buscar su guía y dirección en nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Mateo, por ejemplo, vemos cómo Jesús nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto nos muestra que debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para su plan mayor. La voluntad de Dios es perfecta y buena, y debemos buscar alinear nuestras vidas con su plan y su propósito. La fe y la perseverancia son esenciales en nuestra vida de oración. Aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir orando con fe y confianza en Dios. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar y con perseverancia, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y actuará en el momento adecuado. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. La fe es la confianza en Dios y en sus promesas. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La fe nos da la esperanza de que Dios está trabajando en nuestras vidas y de que Él cumplirá sus promesas. La perseverancia, por otro lado, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades y los obstáculos.
Es la determinación de continuar orando y confiando en Dios, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La perseverancia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a recordar que Dios está siempre presente en nuestras vidas. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de fe y perseverancia. En el libro de Hebreos, por ejemplo, vemos cómo los héroes de la fe perseveraron a pesar de las dificultades y los obstáculos. En el libro de Lucas, vemos cómo la viuda persistente no se rinde hasta que el juez injusto le hace justicia. Estos ejemplos nos muestran que la fe y la perseverancia son esenciales en nuestra vida de oración y que debemos seguir orando con confianza en Dios. La fe y la perseverancia también nos enseñan que debemos confiar en la fidelidad de Dios. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Romanos, por ejemplo, vemos cómo Pablo nos asegura que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esto nos muestra que debemos confiar en la fidelidad de Dios y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La fe y la perseverancia son esenciales en nuestra vida de oración y nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. A menudo, nos enfocamos tanto en hablar con Dios que olvidamos la importancia de escucharlo. La oración es un diálogo, y escuchar a Dios es una parte crucial de este proceso. Dios puede hablarnos de muchas maneras, a través de su palabra, de otras personas, de circunstancias o de una voz interior. Estar atentos y dispuestos a escuchar a Dios puede ayudarnos a entender mejor su voluntad y a encontrar consuelo en momentos de duda. La escucha es una parte esencial de la oración. Significa estar atentos y dispuestos a recibir la voz de Dios en nuestras vidas. Dios puede hablarnos de muchas maneras, y es importante estar abiertos y receptivos a su voz. La escucha nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios y a alinear nuestras vidas con su plan y su propósito. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios nos habla. En el libro de Samuel, por ejemplo, vemos cómo Dios le habla al joven Samuel y le da instrucciones específicas. En el libro de los Hechos, vemos cómo Dios le habla a Pablo y le da una visión clara de su misión. Estos ejemplos nos muestran que Dios nos habla de muchas maneras y que debemos estar atentos y dispuestos a escuchar su voz. La escucha también nos enseña que debemos estar dispuestos a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Juan, por ejemplo, vemos cómo Jesús nos enseña que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Esto nos muestra que debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerla en nuestras vidas. La escucha es una parte esencial de la oración y nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios y a alinear nuestras vidas con su plan y su propósito. La comunidad de fe juega un papel importante en nuestra vida de oración. Compartir nuestras preocupaciones y oraciones con otros creyentes puede brindarnos apoyo y ánimo. La Biblia nos enseña que cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente entre ellos. Orar en comunidad puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a sentir la presencia de Dios de una manera más tangible. La comunidad de fe es un grupo de personas que comparten la misma fe y los mismos valores. Es un lugar donde podemos encontrar apoyo, ánimo y consuelo en momentos de dificultad.
La comunidad de fe nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro camino espiritual y que podemos contar con el apoyo y la oración de otros creyentes. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de la importancia de la comunidad de fe. En el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos cómo los primeros cristianos se reunían regularmente para orar, compartir y apoyarse mutuamente. En el libro de Efesios, vemos cómo Pablo nos exhorta a orar unos por otros y a fortalecernos mutuamente en la fe. Estos ejemplos nos muestran que la comunidad de fe es esencial en nuestra vida de oración y que debemos buscar el apoyo y la oración de otros creyentes. La comunidad de fe también nos enseña que debemos ser compasivos y solidarios con los demás. Aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Gálatas, por ejemplo, vemos cómo Pablo nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y a cumplir así la ley de Cristo. Esto nos muestra que debemos ser compasivos y solidarios con los demás y buscar el apoyo y la oración de otros creyentes. La comunidad de fe es esencial en nuestra vida de oración y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. La acción de gracias es una parte esencial de la oración. Agradecer a Dios por sus bendiciones y por su presencia en nuestras vidas puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a ver su obra en medio de nuestras circunstancias. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud positiva y a confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La acción de gracias es la expresión de nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones y su presencia en nuestras vidas. Es una manera de reconocer que Dios es la fuente de todo bien y de agradecerle por su amor, su cuidado y su provisión. La acción de gracias nos ayuda a mantener una actitud positiva y a confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de acción de gracias. En el libro de los Salmos, por ejemplo, vemos cómo el salmista expresa su gratitud a Dios por su amor, su cuidado y su provisión. En el libro de Filipenses, vemos cómo Pablo nos exhorta a dar gracias a Dios en todas las circunstancias y a mantener una actitud de gratitud. Estos ejemplos nos muestran que la acción de gracias es esencial en nuestra vida de oración y que debemos agradecer a Dios por sus bendiciones y su presencia en nuestras vidas. La acción de gracias también nos enseña que debemos ser agradecidos en todas las circunstancias. Aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Colosenses, por ejemplo, vemos cómo Pablo nos exhorta a dar gracias a Dios en todas las circunstancias y a mantener una actitud de gratitud. Esto nos muestra que debemos ser agradecidos en todas las circunstancias y confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. La acción de gracias es esencial en nuestra vida de oración y nos ayuda a mantener una actitud positiva y a confiar en la presencia y el cuidado de Dios en nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas de Dios que nos aseguran su amor, su fidelidad y su cuidado. Confiar en estas promesas puede darnos paz y esperanza en momentos de duda. Recordar que Dios es fiel y que cumple sus promesas puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra relación con Él. Las promesas de Dios son declaraciones de su amor, su fidelidad y su cuidado. Son palabras de esperanza y consuelo que nos aseguran que Dios está siempre presente en nuestras vidas y que cumplirá sus promesas.
Confiar en las promesas de Dios puede darnos paz y esperanza en momentos de duda y ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe. En la Biblia, encontramos muchas promesas de Dios. En el libro de Isaías, por ejemplo, vemos cómo Dios nos promete paz, fortaleza y consuelo. En el libro de Juan, vemos cómo Jesús nos promete vida abundante y eterna. En el libro de Romanos, vemos cómo Dios nos promete que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que lo aman. Estas promesas nos muestran que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Las promesas de Dios también nos enseñan que debemos confiar en su fidelidad. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Hebreos, por ejemplo, vemos cómo Dios nos asegura que Él es fiel y que cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Esto nos muestra que debemos confiar en la fidelidad de Dios y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Las promesas de Dios son palabras de esperanza y consuelo que nos aseguran que Dios está siempre presente en nuestras vidas y que cumplirá sus promesas. A veces, Dios permite que pasemos por momentos de duda y desaliento para ayudarnos a crecer espiritualmente. Estos momentos pueden ser oportunidades para profundizar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y aprender a confiar más en Él. El crecimiento espiritual es un proceso continuo, y cada experiencia, incluso las difíciles, puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. El crecimiento espiritual es el proceso de madurar y desarrollar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es un viaje de descubrimiento y transformación en el que aprendemos a conocer más a Dios y a vivir de acuerdo con sus principios y valores. El crecimiento espiritual nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, incluso en momentos de dificultad. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de crecimiento espiritual. En el libro de los Hebreos, por ejemplo, vemos cómo los héroes de la fe crecieron y maduraron en su relación con Dios a través de las pruebas y las dificultades. En el libro de Santiago, vemos cómo Dios nos invita a considerar las pruebas como oportunidades para crecer y madurar en nuestra fe. Estos ejemplos nos muestran que el crecimiento espiritual es esencial en nuestra vida de oración y que debemos aprovechar cada experiencia, incluso las difíciles, para acercarnos más a Dios. El crecimiento espiritual también nos enseña que debemos ser pacientes y perseverantes en nuestro camino espiritual. Aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Esto nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos de dificultad y desaliento, Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos según su voluntad. En el libro de Filipenses, por ejemplo, vemos cómo Pablo nos exhorta a trabajar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Esto nos muestra que debemos ser pacientes y perseverantes en nuestro camino espiritual y confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. El crecimiento espiritual es un proceso continuo y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Sentir que Dios no escucha nuestras oraciones puede ser una experiencia desafiante, pero es importante recordar que Dios siempre está presente y actuando en nuestras vidas. La oración es una forma de comunicación y relación con Dios, y confiar en su soberanía, su tiempo y su voluntad puede darnos paz y esperanza. La fe, la perseverancia, la escucha, la comunidad de fe, la acción de gracias,
La confianza en las promesas de Dios y el crecimiento espiritual son elementos clave que pueden ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra relación con Él. Espero que esta reflexión te haya sido de ayuda y te haya brindado consuelo y esperanza en tu vida de oración. Recuerda que Dios siempre está contigo, escuchando tus oraciones y actuando en tu vida de maneras que a veces no podemos ver ni entender. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.